El representante John Jairo Bermúdez propuso una ley de honores a Marco Fidel Suárez, presidente de Colombia entre 1918 y 1921. Y oigan lo que pasó en el Senado. Lozada de las FARC, ese senador que asegura que fue él mismo quien mató a Álvaro Gómez Hurtado, o el que dice que cuando lloran las víctimas de secuestro están derramando lágrimas de cocodrilo, ese Lozada, pidió al Senado, óiganlo bien, votar no. ¿Qué argumentos dio? Dijo que Marco Fidel Suárez había sido un genocida. Esto es un disparate histórico. Efectivamente, en 1919 una manifestación de artesanos que terminó en Asonada, y Asonada que fue reprimida por el ejército, hubo muertos. En 1919. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 con 10 millones de muertos. En 1919 los ingleses mataron a 400 manifestantes independentistas de la India en una manifestación. Los comunistas rusos mataron en 1918 a sangre fría al zar, a la zarina, a sus hijas, a muchos de sus ayudantes. Y repito, a sangre fría. Lenin masacró en 1919 a millares de rusos por el solo hecho de ser ricos o por ser ilustrados o simplemente por ser contradictores políticos. Cualquiera entiende que en 1919 la humanidad estaba en un estado de civilización muy distinto al del año 2021. No hay parámetro, no es el parámetro del 21 el que sirve para comparar el 19. Por ejemplo, en aquella época no había el sistema de ESMAD, que es un sistema democrático para controlar con mucha estrategia y con medios técnicos los desmanes en las manifestaciones. En esa época, en todos los países del mundo, las asonadas terminaban con el ejército en las calles. Entonces, eso cambió para bien con un proceso histórico largo que viene incluso desde el Pacto de Versalles y que se transforma con la Sociedad de Naciones y luego con las Naciones Unidas, las declaraciones, los acuerdos de derechos humanos, los protocolos posteriores, como los de 1949. Todo eso cambió diametralmente la forma de actuar de los gobiernos. Solo los progres de hoy, los nuevos inquisidores, a ellos se les ocurre el disparate de quemar íconos, borrar páginas, tumbar estatuas, destruir, denigrar de la memoria de los líderes que no hayan militado en los partidos comunistas y socialistas o en el anarquismo. Lozada, un senador asesino y secuestrador confeso, y por eso no hay que decir presunto, calificando de genocida a Marco Fidel Suárez, un alma de Dios. Eso lo que muestra es no saber historia, no conocer nada de los protagonistas de la historia de Colombia, de los gobiernos de Colombia. Ningún historiador, ni bueno, ni regular, ni malo, descalifica a Marco Fidel Suárez como asesino o como déspota, ninguno. Como él era un gran escritor, Marco Fidel, en sus propias páginas está la narración de los hechos del 19. Pero ¿qué le va a pedir uno a senadores como estos que vayan a las fuentes históricas? Por ejemplo, El sueño de la gratitud, en Los sueños de Luciano Polgar. ¿O qué le va a pedir uno que lea a Miguel Urrutia, un investigador magnífico que escribió muy equilibradamente sobre ese hecho? No alcanza a dar ni risa ni rabia que también senadores del Partido Verde y de la U hayan corrido a apoyar a las FARC en semejante disparate. Ahora, la buena noticia es que la mayoría del Senado aprobó un proyecto que enaltece la memoria del gran Marco Fidel, de su gobierno, que es, además de decir, uno de los gobiernos más interesantes de nuestra historia. El presidente Duque, se lo recomiendo desde aquí, debería sancionar esa ley con solemnidad, ojalá en la propia choza de Marco Fidel Suárez en Bello.
Eso permitiría que muchos nos interesemos por la historia, la versión civilizada de la historia, no la versión disparatada de la historia que cuentan las FARC. Y ojo, no sería raro que en una próxima consigna los vándalos del comité ordenen quemar la choza, porque es que esa choza es hoy un gran museo, un bello museo en Bello. Los dislates de la izquierda de la nueva Inquisición quieren borrar a los grandes hombres y a las grandes obras. Para PECODE, para los profesores progres, solamente les respetan lo que a ellos les parezca políticamente correcto, lo que lleve ese sello puesto por ellos. Incluso ellos quisieran borrar libros, quemar libros, hacer como Stalin, que quitaba hasta de las propias fotos a los purgados del régimen que él mandaba asesinar. Marco Fidel Suárez, para que sepan los de la FARC, fue una cumbre de la inteligencia. Él a los 17 años de edad, deslumbró a Antioquia con un ensayo filosófico. Y a los 27 ya era una eminencia en Bogotá. Y en España, un famoso escritor, Varela, dijo: el Cervantes de ahora vive en Colombia y se llama Marco Fidel Suárez. Eso escribió. Así valoraban a Marco Fidel Suárez. Y vean este detalle para entender el carácter de Marco Fidel. En ese libro que les menciono, colección de libros, Los sueños de Luciano Pulgar, el propio presidente Suárez se autocalifica reiteradamente o reiterativamente como el paria. ¿Con eso qué hacía? Estaba reivindicando a su madre, madre soltera, madre pobre, una lavandera, que fue su orgullo de él y su veneración, como creo yo que debe ser orgullo de Antioquia y de Colombia, Marco Fidel Suárez, por más que le duela, oígase el oxímoron, por más que le duela al progresismo retardatario.